Saludos para todos los hermanos que estamos aquí, los que están online. Y estamos en la porción 74. Y en esta porción quiero compartir con ustedes una reflexión importante que aparece en uno de los textos, en el texto áureo de la porción que está en Levíticos 19. Pero el versículo específico que quiero compartir con ustedes hoy se encuentra en Levíticos 19, el 16, que coincidentemente Dios nos va a hablar de dos ideas en un mismo punto, en una misma orden que nos da. Y es importante saber esto porque vemos la unión de estas dos ideas, de estas dos acciones que puede cometer el ser humano, lo cual es dañina tanto para una segunda persona como para él mismo. ¿Y por qué para él mismo? Porque vamos a ver por qué. Dice este versículo, Levíticos 19, 16. Dice, no andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo. Entonces aquí vemos dos comportamientos del ser humano. Uno, que te habla de difamar, de hablar mal contra tu prójimo. Y el segundo es atentar contra la vida de tu prójimo. Dice, ¿por qué Dios nos da en este mismo versículo, en este mismo mandamiento como tal, por qué nos da esas dos versiones? ¿Será que son las dos importantes? ¿Será que las dos son tan dañinas contra nuestro prójimo? Y sabemos que el Señor nos manda a que amemos a nuestro prójimo. Entonces, tan dañino es como atentar contra la vida de una persona, no quitarle la vida, como difamar a esa persona. Cuando habla la Biblia de no asesinarás, estamos hablando de no quitarle la vida a una persona con malos deseos, con malos instintos, con premeditación, es decir, pensando que la voy a asesinar, que le voy a quitar la vida, con algo que yo provoqué, con mi forma, con mis propios pensamientos, con mis propias ideas, con mi propia forma de ver la vida quizás hacia esa persona, que puede provocar en mí odio, puede provocar en mí, no provoca en mí empatía hacia esa persona, y yo genero en mí tanto un deseo de quitarle la vida que es lo que es asesinar, porque también de otras maneras se puede matar como tal, se puede matar sin yo querer hacerlo por un accidente, es decir, yo no premedité nada para quitarle la vida a una persona por un accidente, es decir, tengo que pagar por eso, pero en realidad no era mi intención poder quitarle la vida. También vemos en las guerras en defensa personal, cuando quieren atentar contra ti y tú en defensa propia, muchas veces las personas en defensa propia tienen que tomar una determinación porque si no acaban con tu vida. Entonces matan en defensa propia, así no de una forma premeditada, no de una forma insidiosa, ni un pensamiento malo que pudo haber en mí provocó que yo quisiera eliminar a esa persona. Esa persona estorba en mi vida y yo la quiero eliminar. Yo
me predetermino idea, concibo la situación para poder quitarle la vida a esa persona. Eso es asesinar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros también, sin quitarle la vida a una persona, poder dañar a esa persona? Inclusive, en el pueblo de Israel es peligroso esto, porque cuando rigiéndose por la ley, en aquel tiempo, una difamación de una persona que hiciera sobre otra podría causar que por esa mentira esa persona fuera capaz de perder la vida. Es decir, que pudiera costarle la vida, pudiera costarle la separación del grupo. Es decir, por una mentira o por una cosa difamatoria que hayan hecho hacia esa persona. Porque no es lo mismo tratar una situación, es decir, cuando hay que tratar una situación con una persona porque la persona tiene un mal comportamiento, es decir, no es que yo voy a difamar ni voy a hablar mal en grupo de esa persona cuando esa persona no esté. Simplemente hay un procedimiento que la Biblia nos enseña de cómo debemos actuar cuando debemos quizás llamarle la atención a alguien, cuando debemos acercarnos a alguien y decirle que algo está mal, que no estamos de acuerdo en algo mal que está haciendo, que está pecando contra nosotros en alguna forma. Y hay vías que la Biblia nos enseña de cómo poder lograr esto. Ahora, ¿cuán diferente es cuando y cuánto daño podemos llegar a hacerle a una persona cuando difamamos de esa persona? Hay un grupo de personas hablando, difamando, quitándole la ropa prácticamente a una persona, hablando mal de ella. La otra persona no se encuentra. Y esa persona quizás pueda estar pensando en su interior que aquellas personas que están hablando mal de ella en verdad la estiman, en verdad tienen buen sentimiento hacia esa persona, pero un día se da cuenta que esas personas estuvieron hablando mal de él. Él no es para ellos lo que él siempre pensó que era para ellos. ¿Y cómo se siente esa persona? Esa persona se va a sentir totalmente deprimida, se puede deprimir. Si esas personas que hablaron mal de él él la tenía en alta estima, ¿cómo se va a sentir esa persona? Se va a sentir traicionado, se va a sentir herido, deprimido, y es una forma de que le maten el alma a esa persona. Ahora bien, esos son los efectos sobre esa persona que se está haciendo el mal acto de hablar sobre él. Pero no es solamente eso lo que se ve en esta situación, porque las personas que están hablando mal, que están difamando a esa persona, también están demostrando lo que tienen en su corazón. Es decir, dice un versículo que busqué, donde dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, ¿qué tú puedes tener en tu corazón para tú ser capaz de estar difamando o hablando mal de los demás? No es bueno lo que tú tienes en tu corazón. Es decir, debemos examinarnos cada día de nuestras vidas si queremos cada día perfeccionarnos más. Y lo digo pensando en mí mismo, porque muchas veces nos encontramos en un grupo conversando y se empieza a hablar de una persona y hay personas que hablan bien, otros mal, otros simplemente, y uno también se mete en la conversación
y uno debe darse cuenta que eso está mal. No se debe difamar, no se debe matar a esa persona en vida, prácticamente, que es lo que hacemos con los chismes y con las cosas, creándole situaciones que esa persona ni se imagina. Es decirle, intencionalmente, eso es como asesinar, porque intencionalmente estamos maltratando la vida de esa persona, creándole una situación ante otras personas que quizás no la conozcan, y esas otras personas se pueden predisponer con esa persona. Es decir, esto no se hace. No podemos, no debemos difamar de nadie, no podemos hablar mal de nadie. Cuando nos veamos que estamos en esa situación, debemos rectificar a tiempo, pedirle perdón a Dios. Si lo hicimos, pedirle perdón a esa persona, nosotros mismos humillarnos y darnos cuenta de que eso no es bueno, no es saludable. Es como si estuviéramos matando a esa persona. Estamos sacando de nosotros ese odio, esos sentimientos que no son buenos, que provienen de la envidia, que provienen de pensamientos propios que tengo yo sobre esa persona que pueden estar equivocados, y estoy causándole un daño a esa persona. Entonces, debemos... este pasaje de Levítico 19 es importante porque ahí es donde nos dice el Señor ser santo porque yo soy santo. Y pienso que este punto es un punto clave de cómo nosotros podemos controlar nuestra lengua. Santiago lo dice también, que la lengua es peligrosa porque dice cada cosa, y cuando tienes mal en tu corazón, la lengua lo que va a hacer es daño, va a encender fuego, específicamente así como dice. Entonces, lejos de pretender hacerle daño a las personas, cuando nos veamos en una situación como tal, seamos capaces de darnos cuenta en ese momento de que no está bien lo que estamos haciendo. Es mejor quedarnos callados, es mejor no opinar nada, que aunque esa persona no lo esté oyendo, pero le vamos a hacer un bien cuando no entramos en ese chisme, en esa denigración de la otra persona. De la misma manera que tenemos que preservar la vida de un ser humano, es decir, no asesinar a un ser humano, debemos preservar también a la persona, debemos preservarla integralmente, sin no denigrarla, no hablar más de ella. Si tenemos que decirle algo, se lo debemos de decir en privado, y se lo debemos de decir de una forma santa. Es decir, cómo hacerlo de una forma santa, sin maldad, con el objetivo de que sea para bien y no para mal. Entonces, quise compartir con ustedes este tema. Es un tema pequeño, pero creo que es muy importante. Creo que debemos aprender a refrenar nuestra lengua de la misma manera que tenemos que refrenar nuestras malas actitudes hacia una persona, nuestros malos instintos que nos lleven a nosotros querer hacerle daño a una persona. No podemos querer hacerle daño a una persona, ni físicamente ni moralmente, porque lo vamos a destruir moralmente, y nosotros, cuando hacemos eso, estamos destruidos moralmente. No tenemos moral, no tenemos dignidad, mucho menos nos estamos rigiendo por lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que amemos al prójimo, y eso quiere decir que lo que hagamos, porque no nos gusta que hablen mal de nosotros. En mi caso particular, es una de las cosas que no me gusta.
y si no me gusta a mí, hay que aprender también a yo no poder hacérselo a los demás. Y entre todos nos vamos a cuidar, entre todos nos vamos a amar y entre todos nos vamos a decir lo que necesitemos oír en el momento que lo necesitamos oír, y vamos a ser más atentos también porque sabemos que la persona que nos está diciendo eso nos lo está diciendo por nuestro bien. No nos lo está diciendo con el objetivo de crear chisme, disensiones y cosas. Y entonces que podamos tener nosotros en nuestra iglesia, que la iglesia de Dios pueda estar llena de gente que no se difamen, que se amen. De la misma manera que preservamos la vida y amamos la vida, amamos a nuestros hermanos también y amemos espiritualmente a nuestros hermanos también y no los difamemos. Dios les bendiga y que pueda ser de bendición esta reflexión.